Muy buenas tardes, muy distinguidos alumnos. Es un gusto poder reunirnos nuevamente y poder establecer esta clase que es la segunda parte de la primera que vimos, que era Psicopatología 1, la atención, orientación y sus alteraciones. En este caso ya vamos a ahondar en esta segunda parte que son las propias alteraciones de la orientación y la atención. Hemos visto la psicofisiología, hemos visto básicamente las características de la atención, sus conceptos, sus definiciones, su relación con la conciencia. Ahora vamos a entrar a la parte que tiene que ver con el problema de la psicofisiología, que es esta, y las alteraciones en sí de estas dos importantes áreas del pensamiento cerebral. En ese contexto debo decirles de que les estoy enviando junto con el material de esta clase también el nuevo temario actualizado para el primer parcial, puesto de que el primer parcial va a abarcar lo que es la primera unidad temática, que consiste en los fundamentos de la psicología médica, su campo de acción; la segunda unidad temática, que es la relación médico-paciente, un eje central fundamental en la experiencia psíquica del médico y del paciente. Luego vamos a tener la unidad de la personalidad y finalmente, dentro de psicopatología, la atención y orientación 1, que corresponde a la clase anterior. De manera que el primer parcial va a ser inclusive hasta la clase pasada. A partir de esta clase empezamos a entrar en el temario del segundo parcial. Quiero que quede esto claro y les voy a enviar el material respectivo, el temario, y también el material en el cual también me he apoyado para poder desarrollar esta clase que tiene que ver con estas dos importantes funciones psíquicas. En ese sentido, pues estuvimos viendo la anterior clase dentro de lo que es la fisiología, la formación reticular, que es ese conjunto de neuronas pequeñas con múltiples axones que van corriendo por la parte trasera posterior del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, y que irradiaban hacia todos los núcleos basales del cerebro y que tenía un efecto muy interesante en mantener la parte de la vigilia. Entonces, la formación reticular, que básicamente va abarcando y de manera difusa va irradiándose hacia parte superior del cerebro, han tenido que explicarse su funcionamiento a través de los estudios que se han hecho, y que estos estudios justamente se iniciaron cuando se descubrió que la sección del tronco cerebral por encima de los tubérculos parigéninos producía un estado de sueño o coma en los animales de estudio. En cambio, los impulsos de la formación reticular, cuando normalmente se producen, llegan a provocar un estado de alertamiento en el animal. La destrucción, entonces, de la formación reticular llega a provocar coma. Entonces, la formación reticular tiene capacidades de producir un encenderse de la vigilia a la atención. Entonces, también se denominó sistema activador reticular ascendente, que tiene que ver no solamente cuando llega hacia el tálamo y hacia la parte límbica del cerebro, que es la parte de las emociones, sino va hasta la corteza. Esta activación que se produce a través de la formación reticular y el sistema reticular activador ascendente, entonces es una forma difusa de encender toda la actividad cortical. Pero estas fibras de la formación reticular, específicamente algunas se llaman sistema talámico reticular, son fibras activadoras a zonas más restringidas de la corteza. Este tipo de fibras talámicos reticulares probablemente tienen que ver con la capacidad de concentrar la atención, de focalizar la atención y ser de la atención algo propositivo y algo que de manera activa el sujeto va siguiendo ante todas las percepciones, sensaciones que ocurren a su alrededor.
Entonces, es una forma de concentrar nuevamente en este haz de fibras talánico-reticulares. ¿Sí? En esta diapositiva vemos nosotros el bulbo raquídeo, la protuberancia del cerebro, y encima, en la parte posterior del mesencéfalo, los tubérculos cuadrigéminos. Entonces, los estudios de la formación reticular se fueron dando cuando se observó que la sección, entonces, a la altura de los tubérculos cuadrigéminos superiores, produció ese estado de coma. Entonces, el sistema activador reticular ascendente, estas fibras que van ascendiendo y subiendo por la parte posterior de la protuberancia y el mesencéfalo, no solamente se estacionan a nivel del sistema límbico, del tálamo, todas estas estructuras, y glándula pineal también, que es uno de los aspectos más centrales, sino que van llegando a la corteza en general, como aquí dice, penetran en forma difusa en el interior de muchas áreas de la corteza cerebral. Entonces, dentro de la psicofisiología de la atención, vemos que la destrucción del sistema activador reticular ascendente produce un sueño permanente en los animales. En el hombre produce un sueño profundo. Cuando un sujeto está con una alteración a este nivel, tiene este sueño profundo, cuando despierta, lo hace solamente con estímulos muy intensos. Pero al despertar, no llega a darse cuenta de una manera adecuada de lo que ocurre a su alrededor, está como con la atención dispersa. Otros estudios muestran que el sistema activador reticular ascendente constituye un circuito que va de la formación reticular a la corteza y también vuelve de la formación de la corteza a la formación reticular. Y hay una interacción, una retroalimentación muy interesante, de tal manera que sabemos que la corteza también influye sobre esta formación reticular. Un ejemplo sería una madre que duerme. Una madre que está durmiendo con su bebé al lado, puede pasar un camión a hacer mucho ruido y la mamá no despierta. Está durmiendo porque el cerebro está actuando de una forma diferente que en vigilia, pero está en una actividad cerebral. De repente el bebé gime y la mamá despierta. La mamá despierta como por una estimulación que ha habido y por un estado psíquico, fisiológico, de estar muy atenta a las condiciones en las cuales duerme el bebé. Entonces, hay una forma en la cual también la corteza puede influir en la formación reticular para producir este estado de despierto en función de la necesidad que se tiene fisiológicamente hablando y esta predisposición psíquica de la madre. Cuando se han hecho estudios en animales a través de pequeñas descargas eléctricas dentro de lo que es el sistema activador reticular ascendente, se ha visto en los animales que cuando se aplican 2 voltios hay una actitud de alertamiento del animal. Cuando se aplican 4 voltios hay un miedo aparente y cuando se aplican 6 voltios hay una experiencia de terror y de fuga. En la clínica se ha visto que, por ejemplo, las sustancias estimulantes como las anfetaminas y la cocaína en dosis pequeñas pueden producir una pérdida del sueño y un estado de alertamiento frente al entorno. Cuando estas dosis son excesivas, en relación a las anfetaminas, también como la cocaína, se han visto que pueden producir miedo por ideas de persecución, de pánico. Y no es raro que el uso crónico de estas sustancias estimulantes y en dosis grandes pueden llegar a producir cuadros psicóticos, paranoides, casi indistinguibles de los trastornos esquizofrénicos. Y de esta manera entonces se observa esa personalización, pero bajo un estado de una hipervigilancia y una actitud donde la persona siente que hay un complot lo persigue. Igual que la adrenalina también puede producir ese estado de hiperalerta, porque todas esas sustancias activan el sistema activador reticular ascendente. Otro concepto que debemos revisar es el de la alerta o la vigilia, que va desde el sueño profundo a la excitación difusa cuando se altera la formación reticular. Parece que la función de la función reticular es de doble frente a la información sensorial en esta vía cortical y de retorno. Puede ser
también que la formación reticular puede tener la capacidad de reducir las otras informaciones sensoriales innecesarias también, sobre todo en las partes más inferiores que tienen que ver con la formación reticular. Ahí fundamentalmente puede haber una especie de filtro para que no toda la información encienda la corteza, de manera tal que la formación reticular integra toda la información atendida con el resto de los datos somáticos y ambientales. En esta gráfica vemos entonces cómo toda la información aferente que llega a través del sistema sensorial, aquí vemos de la vista, aquí vemos de todas las partes que ascienden a través de la médula y también los pares craneales y van subiendo en función de lo que es la formación reticular en sí, va a llegar a tener un encendido de toda la corteza y fundamentalmente puede hacer estaciones en el sistema límbico que tiene que ver con las emociones y también en la corteza temporal que tiene que ver con la memoria. Y esto es una cosa muy interesante, ¿por qué? Porque al funcionar de esta manera, de la formación reticular, toda esta información sensorial se va integrando en esta estructura y de ahí, como decía, van a dos áreas muy importantes, que es la corteza temporal y el sistema límbico. Entonces, al tener conexiones con la memoria, lóbulo temporal y con la experiencia emocional, se produce una comparación con información recibida, con las informaciones del pasado que ya están registradas. Y de esta manera la persona puede analizar la familiaridad y la significación de lo que tiene en función de la información. Entonces, es muy importante ver que fundamentalmente la memoria también está implicada dentro del componente de la atención para reconocer los efectos. ¿Sí? La acción ahora de la corteza sobre la formación reticular también se denomina respuesta de orientación, que consiste en dirigir la cabeza y la mirada hacia la fuente del estímulo con cambios neurovegetativos, que de esta manera ocurre algo y la persona responde con una actitud casi refleja, y esos cambios neurovegetativos preparan al organismo para escapar o para luchar. Los cambios neurovegetativos constituyen la secreción de cortisol, de adrenalina, en una vasoconstricción esplácnica, disminuye la irrigación al sistema sanguíneo, al sistema visceral y aumenta el nivel de los músculos. Entonces, estamos nosotros en una actitud de lidiar y de preservar la vida en último caso. Entonces, también la corteza puede actuar sobre la formación reticular de esta manera. ¿Sí? Haciendo todas estas elucubraciones y también aspectos que tienen que ver con lo que es la fisiología del sistema reticular ascendente, de la atención, de la conciencia, nosotros tenemos que discriminar que ya en la parte clínica podemos hablar de unos componentes de la atención y características. Hay una atención focal, una atención sostenida, una atención selectiva y una atención dividida. En la atención focal, entonces, comprenderán ustedes que el sujeto, el individuo, es capaz entonces de atender un punto determinado y enfocar la atención de esa manera. La atención sostenida es cuando el sujeto tiene la capacidad de permanecer dentro de esta posibilidad de atender a su entorno de una manera permanente por periodos de tiempo. La atención selectiva, que es la capacidad de una persona en poder ejercitar alternativamente su atención. Si bien puede focalizar en un evento, pero también puede focalizar en otro y puede entonces alternadamente focalizar uno y otro evento. Y otra capacidad y otra característica de la atención es la atención dividida, en la cual de manera simultánea el sujeto puede atender dos cosas al mismo tiempo. Complicado, pero lo puede hacer también la atención. Es como cuando uno conduce y está al mismo tiempo viendo una dirección, está buscando una dirección, el número de una casa que le han dado en esa acera, en esa cuadra. Entonces el sujeto está conduciendo, pero tiene que estar atento a la velocidad de la movilidad, debe estar atento hacia otras personas, debe estar atento a los cambios, debe estar atento, pero al mismo tiempo está reparando en los números que va recorriendo, atendiendo simultáneamente dos cosas, ¿no? Y esto entonces implica una capacidad de la conciencia.
Dentro de lo que son las alteraciones de la atención, ya dentro de lo que llamamos la psicopatología, tenemos que ver las siguientes: la aproxexia, la hipoproxexia, la pseudoproxexia, las paraproxexias y las hiperproxexias. Si ustedes son observadores, se darán cuenta que estamos viendo desde la falta total de la atención, de la aproxexia, hasta la atención más dirigida, la atención más sostenida, que se llama hiperproxexia. Entonces, en ese margen de cosas se va recorriendo lo que es las características de ese tipo de alteraciones de la atención. Revisaremos la primera, que es la proxex. Por lo tanto, está definida como una ausencia total de la atención. Cuando un paciente está con este tipo de cuadro, normalmente no está reparando en su entorno, no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor, y se ven casos donde hay una agitación intensa, una desorganización de la conducta o un estado de estupor en el cual no hay nada de comunicación con el entorno, como que está totalmente encerrado en sí mismo. Los factores orgánicos son típicos de estos: alteraciones en el metabolismo, que van a afectar el cerebro, alteraciones electrolíticas, infecciones, tumores, pueden hacer que el paciente esté agitado, inquieto, con una atención totalmente alterada, totalmente disminuida. Cuando vemos ese tipo de alteraciones, nosotros una proxexia importante, inmediatamente pensamos en que podría haber un trastorno orgánico. Y lo primero que hacemos es tratar de discriminar si no hay de base algo. No es raro que ocurra esto en este tipo de alteración. Entonces, los factores psiquiátricos, puede haber un paciente en un cuadro psicótico muy pronunciado, muy importante, donde está encerrado en sí mismo y no se contacta con su entorno, o en depresiones muy graves, donde el paciente ha perdido todo interés en comunicarse con el entorno y está sin responder, y es una actitud de no movimiento, de no atención de su entorno. Entonces, la proxexia es este cuadro. La hipoproxexia es una forma menos grave de la proxexia, por lo tanto no es una ausencia total de la atención, sino es una disminución de la capacidad de la atención en el sujeto. Y eso se puede ver en un cuadro donde hay mucha distractibilidad y el paciente no puede enfocar su atención y constantemente está dirigiéndose a eventos superficiales y fuera del campo focal de la atención. Eso se ve en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en los niños. Estos niños parecería que no entendieran, parecería que no atendieran. ¿Por qué? Porque están completamente dispersos en su atención y muy distraídos y muy inquietos. Entonces los niños van de un tema a otro tema y todos no pueden sostener la atención, tienen mucha actividad motora, psíquica, y eso se llama trastorno de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, pero básicamente es un trastorno por déficit de atención, nosotros llamamos hipoproxexia también. Este trastorno puede surgir desde el nacimiento. A los 3 años ya es bastante claro que se puede diagnosticar, pero la mayoría de los diagnósticos se hace a los 5 años de edad, cuando básicamente nos percatamos que ocurren estos eventos en más de un lugar. Para que se haga el diagnóstico, este cuadro de disactividad, de hiperactividad, de no atender, de estar muy disperso a actividades y estar siempre con mucha impulsividad, puede dar en la casa, en el colegio, en otros lugares. Entonces, son criterios diagnósticos que te pueden haber. También puede haber una hipoproxexia cuando hay una labilidad en la atención, cuando existe mucha ansiedad del paciente, angustiado, temeroso de que algo malo pueda pasar, sudoración de mano, sensación de falta de aire y todo eso. Su atención entonces no va a estar muy enfocada, va a estar entonces en una situación de hipoproxexia porque está más viviendo una situación incómoda. También la depresión se inhibe la atención porque la persona deprimida no tiene la característica tan grave como la proxexia, pero está pensando en sufrimiento, en su dolor, está en una actitud de pensar en esta tristeza profunda que le embarga y está prestando poca atención a su entorno. También se puede ver que en estados de fatigabilidad rápida de la
atención, los cuadros de demencia, por ejemplo, los ancianos, que rápidamente no pueden atender y parecería que estuvieran con la atención muy baja, porque también las funciones cognitivas están en desmedro. La demencia, que es un cuadro de alteraciones de la memoria, alteraciones del pensamiento, alteraciones del rendimiento cognitivo y todo esto, que ocurre alrededor de los 65 años de edad. Es algo que se adquiere. Nosotros nacemos con inteligencia adecuada, vivimos así, pero puede, en un momento de la vida, a partir de los 65 años, pueda empezar a haber cambios cognitivos. Puede haber antes. Se llama demencia de inicio presenil, o puede haber después de los 65 años. Demencia de inicio senil. También algunos tumores pueden llegar a producir esta fatigabilidad que afecta la atención y que se llama hipoprosexia. Las pseudoprosexias. Este es un cuadro interesante donde podemos encontrar que hay sujetos que pueden fingir que tienen alteraciones en la atención. Y este entonces puede ser una pseudoprosexia que tiene que ser vista de esta manera. No es raro que sujetos con antecedentes delictivos puedan estar fingiendo situaciones en su memoria y en su atención y decir que no se acuerdan o que no reparan o nos dan una idea de que no está funcionando bien su atención ante el interrogatorio y todo esto. Estos son pacientes con pseudoprosexia, pero en estos sujetos que quieren fingir con pseudoprosexia dan cierto tipo de alteraciones o de información, pero como quieren fingir, dan respuestas muy aproximadas a lo que realmente está ocurriendo. Les podemos decir, por ejemplo, que de qué color es el cielo. El paciente puede responder, el sujeto puede decir, es verde. Y el prado, el césped, es azul. Entonces lo que están haciendo es queriendo fingir algún tipo de problemas y de esta manera. Estas personas también pueden dar la imagen de que no están atendiendo, que no entienden lo que decimos, todo eso. Los podemos dejar en una habitación, solos, y de repente abrimos la puerta y el sujeto que está fingiendo mira a la puerta y luego nos vuelve a mirar al frente. Ese sujeto está atento, está pendiente de quién va a entrar y al abrir de golpe entonces hay un reflejo, una actitud dirigida hacia el estímulo, entonces puede darnos pauta de que no, evidentemente, el sujeto está con una atención adecuada, quizás la y está fingiendo. En algunos casos, esta pseudoprosexia puede ser por problemas psíquicos y se ven los cuadros histéricos, en los cuales hay un problema psíquico y este problema psíquico se manifiesta a nivel de la esfera mental. La persona podría tener amnesias, por ejemplo, no recordar las cosas, tener la atención pues alterada, pero en realidad es por la expresión de un problema psicológico. Los motores de esas ansiedades psicológicas pueden ser resolver un conflicto, a lo que llamamos en ganancia secundaria, o obtener beneficio del conflicto, se llama ganancia secundaria. La primaria es la resolución del problema que está chocando y el segundo aspecto es la ganancia secundaria, que es la atención, el cuidado y todo que se le brinda a esta persona porque pensamos que tiene una enfermedad mental. Entonces, esas son las pseudoprosexias. La paraprosexia es una alteración alterada del foco de la atención. En realidad, la paraprosexia, que se puede ver en cuadros hipocondríacos, la atención, esa dirección está alterada porque está dirigida solo a un evento y a una situación que vive internamente el sujeto. Los pacientes hipocondríacos, por ejemplo, tienen un dolor de cabeza, inmediatamente todo el sistema empieza a dar vueltas sobre el dolor de cabeza, pensando que no será un tumor, no será que tengo algo grave, y de esta manera está aumentando la percepción que tiene sobre un evento de su organismo, de su cuerpo, y eso es típico en pacientes hipocondríacos, en cualquier sistema. El corazón, ¿no? Uno empieza a sentir las palpitaciones, porque sentir las palpitaciones que está deteniendo va a dar un infarto, y ahí van cardiogramas, cardiografías y estudios, porque se preocupan mucho de eso, y eso se llama paraprosexia, la dirección alterada del foco de la atención. ¿Sí? Las hiperprosexias, que son un estado en el cual está muy aumentada la atención,
Entonces, un estado en el cual su atención dirigida, focalizada y todo esto está muy elevada y el paciente está pendiente y atento de todo lo que ocurre en su entorno y esta atención está muy, muy incrementada. Hay una tenacidad permanente en la observación del entorno. Esto se ve generalmente en los cuadros que llamamos paranoia, donde el sujeto tiene una alteración en el contenido del pensamiento, tiene ideas delirantes, por ejemplo, persecutarias que son comunes, y el sujeto va a estar atento a todo lo que ocurre. Es interesante ver que cuando establecemos la historia clínica, el examen mental, recuerden ustedes que decíamos que la observación ya es la etapa del examen mental como del examen físico también. Un paciente con una hiperprosexia entra, se para en el consultorio, se para en el consultorio, inmediatamente escudriña el ambiente. Lo que yo digo es escanea, hace un escaneo de todo lo que está a su alrededor, nos observa de cuántas personas somos, todo eso, y está atendiendo y pendiente de todo, de las actitudes, los movimientos que hacemos, todo eso, y nos recorre con la mirada, y nosotros sabemos que está muy atento a lo que está ocurriendo. Entra y está en alerta. Todo su sistema está muy pendiente de lo que ocurre. Y bueno, la frutilla sobre el queque, sobre la torta es, doctor, y no pueden salir sus alumnos, yo tengo que hablar con usted y yo quisiera solamente hablar a solas con usted, por favor, por ejemplo. Podría ser una actitud también así como de desconfianza en el entorno y todo eso. Obviamente hay pacientes que nos van a pedir hablar a solas, tienen todo el derecho, pero otros motivados por este estado de hiperprosexia, de un cuadro paranoide delirante, están atentos a todo. Muy bien, dentro de las alteraciones de la orientación, nosotros podemos ver que podemos tener ya en esta área de la función psíquica de la orientación, la desorientación en tiempo, en lugar, en persona, en fin. Algunas consideraciones tenemos que hacer. Por ejemplo, la desorientación en tiempo puede ser una situación leve, donde el paciente puede fallar por un día, la fecha también puede fallar de manera cercana y todo eso. Y no es raro que ocurra en personas que están hospitalizadas y que por las rutinas de los días, después de una semana de hospitalización, como que ya no llevan mucho el apunte, entonces pueden fallar una vez el lunes o el martes. Como yo digo, ¿no? Cuando un paciente está hospitalizado, todos los días son domingo. Entonces es fácil que haya error en esto y el entrevistador debe saber que es algo aceptable. Obviamente, si el paciente no se ubica en el mes, nos dice otro mes, o incluso en el año, ya tenemos que pensar que puede tener problemas a nivel cognitivo y sobre todo a nivel de lo que es la memoria y la orientación en todas las áreas. Este tipo de desorientación también se puede ver en lugar. No es raro que un paciente salga de la calle y se pierda. Hablando del trastorno de la atención del cuadro demencial, también está el problema de la desorientación. Un primer aspecto de un paciente que va perdiendo funciones cognitivas y su orientación puede ser que el paciente salga de su casa a hacer algunas compras y de repente no recuerde cómo tiene que volver, no se ubique dónde está la calle que tiene que tomar, y a veces hay ancianos que pueden debutar en su cuadro de demencia incipiente cuando salían regularmente a hacer compras y todo eso, y un día se encuentran vagando por varias calles tratando de ubicarse cuál lleva a su casa y de qué manera van a retornar. Entonces, esta es una situación de una desorientación en el lugar, y esto es muy importante. Esta situación del lugar también se puede ver cuando empieza a fallar este sistema que decimos de referencia y ese sistema de orientación espacial, y cuando sigue avanzando el problema, esas células del hipocampo que hablábamos con alteraciones en las células de orientación y de relación del GPS interno se va también perdiendo, y la desorientación puede ser incluso en la casa. El anciano llega a su hogar, está en su hogar y de repente confunde y no sabe cuál es su dormitorio o dónde está el baño. Este ya es un cuadro más grave
que tiene que ver con esa desorientación espacial en ese sentido. También ocurre que hay pacientes que tienen falsos reconocimientos sobre ciertos eventos y se desorientan en los lugares y todo eso, pero eso puede ser por factores emocionales, por situaciones intensas que se viven o factores psicológicos de negación de ciertas experiencias y por lo tanto puede haber también esta situación de falsos reconocimientos que da una imagen como de desorientación. Cuando la desorientación es en persona, este es un trastorno grave. Si el paciente no puede ubicarse en sí mismo, si no tiene una relación consigo mismo, si no se ubica en su misma persona, es probablemente una alteración orgánica, una lesión orgánica cerebral, y el paciente tiene esta seria desorientación. También se puede ver en los cuadros histéricos disociativos que he mencionado, en el cual la persona puede tener como amnesias y también al mismo tiempo que no se acuerda de cosas, también darnos a entender que no sabe quién es. Entonces, este también puede ser un cuadro disociativo y que nosotros tenemos que determinar la raíz. Recuerden, cuando las lesiones son orgánicas, la atención está muy disminuida y la persona no se ubica en su entorno. Y esto es muy importante determinar. Una atención baja disminuida, una prosexia, hay que hacernos pensar que podría haber un problema básicamente orgánico. En relación a las alteraciones de la orientación, también tenemos una clasificación por factores causales que me parece interesante citar, y entonces tenemos nosotros, según su causa, su etiología, la desorientación orgánica, donde básicamente, como decía, hay fallas en la atención. La atención está muy disminuida y es una prosexia prácticamente. También tiene desde la sensopercepción y de la memoria. Este tipo de aspectos nos hacen pensar en que puede ser una desorientación orgánica. En la desorientación apática se ve más en trastornos psíquicos, como la esquizofrenia, en la cual hay una actitud autista donde el paciente esquizofrénico está totalmente ensimismado en sí mismo y no le interesa relacionarse con el entorno o está viviendo un mundo diferente, un mundo delirante encerrado en sí. También los pacientes deprimidos de una manera muy importante no están interesados en saber la hora, el día, la fecha, y de esa manera entonces el paciente no sé qué día es, no sé qué. ¿Por qué? Porque está desinteresado en el entorno, porque está atravesando un cuadro depresivo de moderado a grave en su intensidad. En la desorientación delirante y alucinatoria, los pacientes tienen trastornos del continuo del pensamiento, de la percepción, y estos pacientes pueden tener entonces ideas delirantes absurdas, y estas ideas delirantes pueden estar relacionadas con su sistema delirante. Si alguien tiene la idea delirante de que es una persona del pasado, también va a estar ubicado en un tiempo diferente. Entonces va a dar la sensación de que está desorientado, pero básicamente está respondiendo al componente delirante que ha creado en su mente. Por eso llamamos una desorientación delirante alucinatoria como causa. Obviamente hay que desorientar al paciente, no hay que confrontarlo, hay que más bien tratar de orientar, como decimos, y respetar lo que está pasando nosotros, pero no unirnos al sistema. De ninguna manera el sistema delirante, ni confrontar en caso, podríamos decir, bueno, usted piensa eso, pero yo no pienso de esa manera. Uno decir, usted está equivocado, ¿cómo va a pensar eso? No va a entender eso porque tiene un trastorno delirante que no admite réplica, que no admite que la otra persona tenga una idea diferente de la suya. Y la desorientación por un trastorno asociativo, esto se ve que hay una importante desubicación, tiempo, espacio, persona, incluso, porque el paciente está desorientado, pero de manera incoherente, porque los lazos de asociación de las ideas se han perdido. Entonces el paciente no puede hilar reflexiones, ideas, pensamientos, y por eso se hace hasta el lenguaje incoherente. El paciente habla sin sentido cosas porque no está pudiendo organizar sus ideas. Entonces, cuando nosotros expresamos un pensamiento, el lenguaje es el vestido del pensamiento, la vestimenta.
del pensamiento lenguágico, la forma en la cual nosotros hablamos, estamos mostrando la secuencia lógica de la unión de las ideas. En cambio, cuando un paciente está incoherente, una presentación incoherente, el lenguaje está desorganizado y dice palabras que no tienen relación una con otra. Entonces, el paciente tiene este problema de organización. Puede decir, yo quisiera mañana, quién sabe, tal vez el hombre, el color rojo, en fin, decir palabras que no tienen una correlación una con otra. Esa es una desorientación para un trastorno asociativo, obviamente dentro de un problema mental. De esta manera, entonces, hemos revisado lo que es toda la alteración psicopatológica de estas dos importantes funciones psíquicas de la atención y la orientación. Recuerden, voy a enviarles junto con esta clase el temario actualizado de las unidades temáticas y su bibliografía correspondiente para el primer parcial. Muy buenas tardes, estimados alumnos, y nos vamos a estar viendo el siguiente jueves. Que tengan un buen fin de semana.